prototipo de programa de Viva Violeta. Conmigo el compañero Alvin Couto, el compañero de Javier Colo y la camarada Alexa Paola. No sé su apellido. Porque ella es camarada y nosotros solamente compañeros. Somos camaradas todos. Todos somos camaradas y compañeros y compañeros. Y nada, estamos aquí explorando la opción de un programita multimedia que surja de la iniciativa que quedó mi candidatura a representante del distrito 2. Y nada, yo quiero hacerle 3 preguntas a los camaradas y de los compañeras y compañeros que están aquí. La primera de ellas, quisiera que empezara el compañero Alvin Couto contestando. ¿Qué piensas que hizo a la gente ratificar el bipartidismo en estas pasadas elecciones? Yo no creo que el bipartidismo fue ratificado. Yo inclusive creo que la respuesta electoral fue un ataque al partidismo. Un ataque al partidismo porque aunque ganaron los de siempre, y obviamente en el sistema electoral van a ganar los de siempre porque estamos en una posición en que el que gana es todo o nada, ¿verdad? La gobernación, el que gana la gobernación, los restantes son prácticamente perdedores. No ganan nada en esa carrera electoral. Nosotros pensamos que hay que verse esto desde el punto de vista de que si hubo un ataque a la partidocracia como tal, hubo muchos cuestionamientos de los candidatos independientes en la manera de que los partidos tradicionales han hecho política en el país. Los partidos pequeños como el PPT o como el PIB se llevaron injustamente mucha de esa carga que hubo contra el partidismo en el país y sobre eso pues capitalizaron los candidatos independientes. Lo que hay que preguntarnos es si realmente es suficiente tronar contra el partidismo o si realmente estamos en la política para compartir y tomar el poder y cambiar las cosas, ¿verdad? Yo creo que las candidaturas independientes demostraron una cosa, que no es suficiente tener un discurso antipartido, también hay la necesidad de querer tomar el poder y para eso hace falta más que un individuo, una colectividad, que se puede llamar partido como se puede llamar la coalición Juana de Arco. Javier, ¿qué tú piensas que hizo a la gente ratificar el bipartidismo o qué crees que no lo ratificó? Bueno, yo creo que recibió un golpe fuerte el bipartidismo, ¿verdad? Recibieron un golpe sólido que hace tiempo no se veía. Casi un 20% de las personas consideraron otras opciones fuera de los partidos principales. Estoy de acuerdo con Alvin en que el discurso de esos candidatos independientes que lograron acumular esa mayor cantidad de votos fuera de las estructuras de partidos tradicionales aprovecharon el desgaste que se veía venir del PNP y de los populares por ser principalmente estructuras partidarias que funcionan en bloque. Muchas veces atacan a la disidencia, incluso dentro de esos mismos partidos no están en una posición de incorporar ideas distintas y siempre se fijan solamente en hacer política para que su partido salga prevalecido y tienen unas prácticas mafiosas realmente, unas prácticas a cuartos oscuros o en las mansiones con las puertas abiertas, ¿verdad? Pero en espacios que son privados, sumamente privados, y entonces desde esos espacios que empiezan a hacer política. Yo creo que hay un rechazo a eso. Y me parece que estos candidatos independientes, si tuvieron algún tipo de logro o pudieron apoyar quizás a una gran masa de personas, es porque se vendían como que no tenían agendas ocultas. No le deben nada a nadie, porque son una persona, no tenían, supuestamente no recibían fondos de financiamiento privado de campaña de grandes corporaciones, ¿verdad? Aunque sí podemos ver a un Sidre, por ejemplo, que está vinculado a toda esa clase, a esa élite política con la que está vinculada el PNP y los populares, y una Alessandra Lugaro que también viene de ahí, más o menos, ¿verdad? Pero se pintaron con una imagen de que no tenían esos intereses comprometidos porque no son pues un grupo particular. Y yo creo que nosotros en el PPT, parte del esfuerzo que tenemos que hacer para presentarnos, dar un cambio a esa imagen que crearon errónea de nosotros, es que nosotros somos un colectivo de trabajo, que somos amplios, que somos abiertos a defender los intereses de la gente, no los intereses que ya están creados de personas que tienen el poder político o económico. Alexa, ¿qué piensas que la gente ratificó el bipartidismo? ¿Qué fue lo que hizo la gente? Yo concuerdo con la posición de Alvin de que sí, el bipartidismo tuvo un golpe. Y eso se puede ver con que
si, por ejemplo, Parque Arvidor tuviera mucho votos y mucha aceptación de la gente. A mí lo que me preocupa con ese voto de protesta o con ese rompimiento o con ese intento de problematizar, es como bien mencionó Alvin, que con los discursos de los partidos y de la partidocracia, como decía Sidre, se llevaron en volanta todos los demás colectivos, incluyendo pues nuestro colectivo del PPT, que no se organiza bajo la misma lógica. Y estamos buscando al revés un proceso de democracia participativa, de transparencia, de colectividad. Entonces, la gente, para mí, ¿verdad?, no entendió bien ese mensaje y confían más en una persona que sea una sola persona, que supuestamente no responda a un colectivo, pero que finalmente nosotros sabemos que en colectivo podemos impulsar muchas ideas y muchos proyectos. Por eso es que existen el Senado, por ejemplo, por eso es que existe la Cámara. No es nada más el simple hecho de pasar una ley, es discutir, que hayan discusiones detrás que puedan apelar a muchos sectores y que puedan recoger muchos sectores. Así que apostar a un solo individuo y apostar a una sola candidatura me parece problemático, y viéndolo desde ese punto de vista, pues no ha habido un rompimiento como tal con el bipartidismo, que finalmente no es el partido, son las ideas que van en contra de la gente. Así que, pues nada, desde ahí más o menos. Una pregunta, y quiero comenzar ahora por Alexa. ¿Tú crees que el rol o la imagen de piquetero que tenían algunos candidatas y candidatos del PPT influenció en los resultados de nuestras elecciones? Pues yo no sé si influenció, yo pienso, es que no me gustaría, ¿verdad?, ser tan tajante y decir, sí, influenció, porque la realidad pero es que no quiere ser tan tajante de decir eso, implica que lo quiere decir. Mira, yo realmente se me hace bien difícil porque es que yo creo en ese tipo de protesta. Yo creo en que al sistema hay que confrontarlo de frente, y yo pienso que hay que hacer unas acciones que puedan problematizar las luchas de poder, porque muchas veces estando en estos espacios, lo que hacen estas personas, que por lo menos las candidaturas independientes, ellos lo definen como partido, lo que hacen es invisibilizar las voces dentro. Así que yo pienso que sí deben haber actividades que confronten esos espacios, porque finalmente por algo es que se sigue reproduciendo. Es una mafia dentro, ¿verdad?, de ahí. Así que yo sí creo en la protesta, pero sí estamos bregando, ¿verdad?, con una población que no sé si necesariamente vaya con ese estilo de lucha. Así que por una parte yo pienso que aunque es la cuestión correcta y pienso que es lo que hay que hacer, pues sí nos afecta un poco con entonces estas otras poblaciones que no creen tanto. Y para mí, no sé, votar por los dos partidos que tuvieron muchos votos, para mí es una evidencia de eso. Javier, ¿tú crees que la imagen de piqueteros de Perú y Pelúa ha influenciado en nuestro resultado electoral? Pues yo no sé si influenció en nuestro resultado electoral como algo principal. Yo creo que hay otras cosas que quizás influenciaron más. Pero ciertamente nosotros tenemos como parte de nuestra consigna y el mensaje que queremos llevar sobre cómo se hace política, incluye la lucha en los diversos espacios, y pues mucha de esa lucha se traduce a piquetes, porque es la forma tradicional cómo se percibe en las manifestaciones. Nosotros podemos hacer una marcha o un piquete y alguna gente le va a decir, están en huelga, ¿verdad? Es como una opinión generalizada de categorizar todas las manifestaciones de lucha. Y nosotros ciertamente tenemos esa forma, ¿verdad? Nosotros creemos en los procesos de huelga o hacer piquetes o cerrar un centro de trabajo en caso de que los trabajadores quieran hacerlo, porque lo vemos como esa forma de ejercer un tipo de poder que nunca hemos tenido. Si nosotros tuviéramos el control de las instituciones y pudiéramos promover unos procesos de mayor democracia y de incorporación de las comunidades en la toma de decisiones, digamos, de la escuela, de la comunidad o del centro cultural, que quizás no existe, pero si existiera, pues, cómo la comunidad se envuelve con ese tipo de cosas, pues entonces muy probablemente no tendríamos la necesidad de llegar a estos puntos en donde se nos ocurre fomentar entre padres y madres de una comunidad que cierren la escuela. Porque la realidad es que cuando una comunidad, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba en Barrio Obrero una vez,
estaban las madres de la escuela, estaban molestas porque no había un maestro sustituto. La respuesta que ellos le buscaban a poder resolver el asunto es llamar a la prensa y cerrar la escuela, hacer una huelga, hacer piquete, pero llamar a la prensa también porque si no nadie se entera. Pero esa es la respuesta que mucha gente ve a los problemas inmediatos cuando no te hacen caso, digamos, cuando pues, en el distrito escolar, el departamento de educación, el secretario no se aparece por los centros espiritistas, el alcalde o la alcaldesa tampoco, el gobernador mucho menos, entonces la gente busca ese tipo de respuesta. Nosotros yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de vincular un tipo de protesta que le haga más sentido a la gente. Me voy a explicar, que no sea como tal, digamos, estamos haciendo manifestaciones y que la gente no vea cómo va a adelantar la causa más o menos inmediata o a mediano plazo sobre ese tipo de manifestaciones. Creo que hay un desvínculo, la gente no ve que las acciones que nosotros estamos haciendo nos mueven en una dirección favorable. Quizás hay que sentarnos a reflexionar cuál es el tipo de acción que nosotros queremos hacer y también atrevernos a repensarla, que no siempre tiene que ser el piquete tradicional, puede ser como otras formas en que nos ayuden a dar mensajes y a hacernos presentes en donde hay que estar, porque detrás de las redes pues no. Alvin, ¿tú crees que la imagen de piqueteros, de peludas y peludos, tuvo una influencia sobre ese resultado electoral del 8 de noviembre? No me atrevería a decir categóricamente que sí o que no. Yo creo que yo soy marxista. Yo tengo que ver la realidad, ver las condiciones materiales que vive la clase trabajadora versus las subjetividades, ¿verdad? Con eso lo que te quiero decir es una cosa. ¿Qué es lo que se percibió como enemigo del que estaba, ¿verdad? Cuando tú dices el pelúa, ¿qué era la imagen que estaba dando el PPT? Era una lucha contra la Junta de Control Fiscal. Sí, no, pero el pueblo subjetivamente entiende que la Junta de Control Fiscal vino a acabar con la corrupción, a acabar con el partidismo, a acabar con los privilegios y los abusos de una clase política corrupta, mafiosa y que se ha enriquecido. Y nosotros estamos diciendo, según la capacidad, ¿sabes? Lo que entiende la gente de la Junta de Control Fiscal, nosotros no queremos a la Junta. Nosotros no solamente no la queremos, nosotros vamos a combatirla. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Confrontando a la gente posiblemente con dos ideas. Esta gente quiere acabar con la gente que sí vino a limpiar la casa. ¿El PPT va a ganar? No, el PPT no va a ganar, pero vamos a tener una Junta de Control Fiscal. Y esta gente me está diciendo que no tienen posibilidad de ganar, que no tienen capacidad ahora mismo de tomar el poder. ¿Van a acabar con los privilegios de los partidos políticos? Claro que no. Mi única opción desde mi casa es creer, aunque tenga un conocimiento errado o que yo esté pensando, ¿verdad? Sin tener toda la información, que la Junta va a acabar y me va a resolver los problemas. Entonces posiblemente por ahí puede ir la cosa. La pregunta que debemos hacernos nosotros es si realmente vamos a seguir trabajando con imágenes y cómo vamos a utilizar las imágenes a nuestro favor. Yo creo que el capitalismo ganó en Puerto Rico hace mucho tiempo y no nos hemos dado cuenta, ¿sabes? Desde que tú estás en la escuela, si a ti te ponen la imagen del Perú y la imagen del Guaynabito, tú vas a asociar la imagen del Guaynabito con una imagen de éxito, una imagen exitosa. Esa es la imagen que tú vas a emular y por esa persona es la que tú vas a votar, ¿entiendes? Yo no te estoy diciendo vamos a cambiar la imagen del PPT, vamos a cambiar la imagen de los candidatos. Pero yo creo que un poco tenemos que jugar con los mismos códigos de la gente, porque desde que están en la escuela están siendo indoctrinados. Y están siendo indoctrinados para normalizar sus vidas en torno a cómo van a establecer sus relaciones de poder con los patronos y en cómo van a visualizar, ¿verdad? Sus relaciones de poder contra con las clases dominantes, que normalmente pues, son las clases patronales en el país. Y en eso un poco pues, nosotros tenemos que tocar base. Yo no creo que debemos no utilizar a los manifestantes en nuestras actividades. Tenemos que utilizarlos. Pero tal vez se trata de énfasis. ¿Dónde ponemos cierto énfasis? En una campaña, por ejemplo. Javier, la pregunta final empieza contigo. ¿Qué tipo de proyectos tú vincularías al futuro político del PPT? Ok, pues mira, pues yo pienso que el nacimiento del PPT en el 2010 tuvo un propósito muy claro, ¿verdad? Que era incidir en las elecciones del 2012, en ese proceso electoral en donde mucha gente
de esa que fundó el PPT, o que se han ido incorporando poco a poco, pues no habíamos tenido vínculo con la política electoral y siempre hemos estado en espacios de resistencia fuera de ese terreno. En el 2010 se funda el PPT para participar en el 2012 y luego acabamos de participar de este proceso del 2016 y en el 2020 vendrá otro proceso de elecciones y en el 24 otro, a menos que cambiemos el curso de acción antes de alguna de esas fechas. Así que el futuro del PPT yo lo veo como que tenemos que seguir incidiendo en ese espacio que ya nos hemos metido, ¿verdad? Hemos adquirido un montón de experiencias que son ganancias en el sentido de que si nos vamos a enfrentar en un futuro a un panorama electoral, estaríamos, yo espero, en mejor capacidad. Ahora, el PPT no lo veo necesariamente participando como PPT de las próximas elecciones como única alternativa, ya, o sea, ¿verdad? Como el Partido del Pueblo Trabajador vuelve a incidir en las elecciones del 2020, sí pienso que ahora debemos comenzar un proceso de evaluación que posiblemente dure quizás de 1, 2, 3 hasta 6 meses, un proceso fuerte de evaluación y entonces transformar el proyecto del PPT en dos áreas fundamentales, yo entiendo, que son una de formación política, no solamente para afuera, que hemos visto, pues tú dijiste que el capitalismo ha ganado por hace mucho tiempo, cada vez las políticas se van yendo más a la derecha en términos de políticas económicas, la gente se sigue empobreciendo, mucha gente se está yendo, así que hace falta, y a pesar de todo eso, un proyecto como el PPT, con un programa tan de avanzada, pues no tuvimos buenos resultados, así que evidentemente hace falta que la población tenga una invasión de nuestras ideas, en un buen sentido de la palabra, pero también nosotros nos tenemos que educar hacia cómo hacer ese tipo de acercamiento con la gente, las imágenes que utilizamos, cómo nos repensamos como colectivo, cómo hacemos que la gente nos vea. Y en ese sentido, pues un programa de formación política bastante abarcador que incluya educación popular, que incluya formación teórica profunda de grupos quizás más pequeños que estén dispuestos a eso, formación con círculos de formación con videoconferencias, y otro componente fundamental de comunicar estas ideas, como por ejemplo el prototipo de Hormiga Violeta, que va en la dirección que yo entiendo que deberíamos tener. Este tipo de cosas también, tener nuestro material impreso, llegarle a algunos sitios en donde nosotros entendemos que esas personas son las que tenemos que educar, para eventualmente, yo veo el futuro político del 2020 o antes incluso, porque hay que dar una lucha en la calle, que hemos hablado en la pregunta anterior, veo una coalición o un colectivo de colectivos o algo en donde podamos reunir a muchos grupos y tener una participación más o menos equitativa de cada grupo para tomar decisiones y vernos como un bloque, digamos, o como un polo que va a incidir en los procesos de toma de decisiones, no solamente de las elecciones, sino también desde antes. Alvin, ¿qué tipo de proyectos tú vincularías al futuro político del PPT? Hablar de futuro político del PPT sin haber tenido el análisis y la discusión con sectores que pudieran estar afines me parece prematuro. Yo no veo al PPT inscrito como una fuerza electoral en sí mismo, yo lo puedo ver como una de las muchas fuerzas que estén inscribiendo algún movimiento social, alguna coalición, pero no me atrevo a definir exactamente qué debe contar eso. Yo sé lo que no quiero. No podemos tener un partido del pueblo trabajador en el que posiblemente haya todos los días que recordarle a la gente que esto es un partido que no es un partido tradicional, que es de un pueblo que, aunque a veces no se siente como un pueblo, pues sí lo es, y trabajador cuando la gente, el que está desempleado, el que está retirado, dice, pero es que ya yo no trabajo. Entonces, el tener todas estas este particulado de situaciones en las que uno se ve siempre a la defensiva tratando de explicar un proyecto, me parece que un poco nos debe trazar un camino, y tenemos tal vez un proyecto inscrito, voy a ir más claro, si tal vez el país no puede entender, o no quiero decir que no puede entender porque sería prepotente de mi parte, pero si la gente
posiblemente no se considera trabajadora, pues hay que ver qué nos une. Puede ser un movimiento de consumidores, todo el mundo consume, como han hecho otros países, o un movimiento de activistas sociales que tienen algún tipo de trabajo en común y particular. Tenemos que identificar cuál es el escenario por el cual una clase política que sí aspira a tomar el poder para cambiar las condiciones materiales de la clase trabajadora o del país, cuáles son esas condiciones que necesitamos, cómo nos identificamos entre todos nosotros y si podemos trazar una ruta en esa dirección. Yo creo que es bien prematuro. Yo no tengo la respuesta específica, pero sí sé que no podemos seguir repitiendo el mismo proyecto una y otra vez. ¿Qué tipo de proyectos vincularías al futuro político del PPT, Alexa? Pues sí, yo estoy de acuerdo en que el PPT debe repensar el proyecto político. Creo que no, o sea, que debe ser de la base que estuvo trabajando en el PPT, pero que también debe haber gente fuera del PPT que pueda decir, mira, yo me siento afín con sus ideas, pero entiendo que hay que hacer esto y esto. Sinceramente yo estoy también en la onda de hacer círculos de formación. No tiene que ser un círculo, pero puede ser lo que sea. Un cuadrado de formación. Que hablemos de diferentes cosas, que podamos analizar el contexto. Pues podemos irnos a teóricos, pero también que analicemos noticias de ahora, tú sabes, y cómo el capitalismo o cómo las diferentes posturas de la modernidad o whatever incide en la forma en que las personas podemos pensar o en la información que está llegando a la gente. O ahí, otro de los trabajos, por ejemplo, que yo haría sería ir casa por casa, pero en vez de presentar un candidato a la gobernación, pues yo iría a hablar de la crisis. Antes yo iba a hablar de la crisis, por ejemplo, yo participé de Acción de Pueblo, pero no podía hablar de mi proyecto político, que era el PPT. Entonces la gente se quedaba como que sí, sabemos cuáles son los factores de la crisis, pero entonces ¿cuál es el proyecto político que me vas a presentar? Así que yo también creo que debe ser uno amplio. Yo creo que el programa del PPT es bien abarcador, que es un programa que se ha construido desde la base, con la gente que está ahí en los movimientos sociales, y pienso que eso no se puede perder. Así que yo, sinceramente, yo me sentaría a hablar con la gente que está haciendo eso, o sea, con el movimiento agroecológico. Tenemos una propuesta concreta de cómo debemos cultivar las tierras en Puerto Rico. Pues vamos a ver qué ellos están apostando para el poder, tú sabes, porque están luchando contra Monsanto. Hay que apostar a una fuerza conjunta desde los diferentes frentes, ya sea el frente agroecológico, ya sea los maestros, ya sea los diferentes movimientos, ver cómo ellos visualizan la construcción de Puerto Rico, que en la práctica ellos están haciendo, pero que debería ser una política pública que estemos todas y todos ahí, que lamentablemente eso no está pasando ahora. Por eso es que existe un proyecto político como el PPT. Así que nada, yo me sentaría a hablar con esos sectores de diversos que no necesariamente apuesten al poder electoral, para que ellos nos digan también cómo ellos ven el futuro político de Puerto Rico, y desde ahí entonces nosotros construir, o que construyamos todos en conjunto el proyecto político que queremos. Si no va a ser el PPT, que no sea el PPT, pero esas ideas que están ahí de derechos humanos y de justicia social, eso no se puede perder, y pues desde ahí deberíamos empezar a construir las conversaciones. Bueno, muchas gracias, Alvin, Alexa. Gracias y Javier. Seguro, este ha sido el prototipo Hormiga Violeta. Señorita directora García, por favor, disponga de las cámaras.